Hola, buenos días a todos. Bienvenido a los vídeos o al canal youtuber, por decirlo de alguna manera también, de un paseo por el movimiento obrero del Estado español a través de la prensa obrera, vinculado, como digo siempre, al blog la prensa obrera en el estado.blogspot.com. Acordaros de darle el me gusta al vídeo y de suscribiros al canal y de, si os gusta, de compartirlo en redes sociales y con amigos, compañeros, familiares, a gente que le pueda interesar el tema, ¿no? Porque tampoco se trata de darle la turra a nadie, sino a gente que le pueda interesar el tema. Este vídeo va a ser un poco distinto a los anteriores. El anterior se hizo demasiado largo para mi gusto y una vez viéndolo, porque claro, tú lo haces, lo editas y luego lo ves, ¿no? Pero cuando lo ves, claro, cometí el fallo de ya haberlo subido a YouTube para que lo vierais todos vosotros. Entonces, claro, me di cuenta de que el vídeo es demasiado largo y se hace poco ameno, ¿no? El anterior, el perteneciente a 1887. Entonces, este dedicado a 1888 va a ser un poco más corto y de una manera distinta, ya lo veréis, para intentar hacerlo más o menos y que os pueda gustar más. A ver si os gusta. La migración fue un gran problema a finales del siglo XIX. La falta de trabajo llevaba a cientos y a cientos de obreros españoles a migrar, sobre todo a las Américas. Esto perjudicaba tanto a los obreros, que eran los que tenían que emigrar con todo esto que conllevaba, que iban hacinados en los barcos, en condiciones míseras y muy infrahumanas, pero también a lo que era la burguesía y a los empresarios, porque decían de que había pocas empresas en España. Esto lo achacaban a los pocos adelantos técnicos que había en España comparado con países como Alemania o Inglaterra. Entonces ellos proponían como solución tanto a la crisis de trabajo como a la migración modernizar lo que son las empresas españolas, ¿no? Lo que eran las empresas españolas y las industrias. Esta modernización con medios técnicos y aparatos modernos y máquinas modernas llevaría a que hubiera muchísimas más empresas y muchísimas más fábricas y no habría tanta migración. El problema era de que ellos también decían de que también faltaban técnicos. Entonces lo achacaban a que los pocos jóvenes que estaban en la universidad en aquella época estudiaban cosas de letras, por ejemplo, abogacía, literatura, filosofía y sobre todo medicina, ¿no? Había mucha gente que estudiaba medicina en aquella época, ¿no? Y los burgueses, las empresas, proponían de que estos jóvenes estudiaran cosas técnicas, cosas relacionadas con la industria y con la agricultura para modernizar lo que eran los medios de producción en España. Bien, las sociedades obreras opinaban todo lo contrario. Las sociedades obreras decían que países como Alemania o Inglaterra, que tenían unos adelantos técnicos muy grandes comparados con los países del Mediterráneo, también llevaban muchísima emigración a América, porque tanto Alemania como Inglaterra, que eran los países más avanzados, eran los que suministraban mayor número de migrantes a América, que era donde iban la mayoría de la migración europea. Esto, según las sociedades obreras, era debido a que al tener tanta maquinaria se reducían los puestos de trabajo. Esto es simplemente daros un par de opciones de lo que pensaba tanto la burguesía y pensaba el movimiento obrero sobre la migración española a finales del siglo XIX. Una de las cosas que no podemos dejar de lado en este año de 1888 es la brutal matanza que hubo en Riotinto, municipio de Huelva, en febrero de este año, ¿no? De 1888. El problema vino por lo que llamaban las teleras, ¿no? Empezó por ahí. Bien, para ponernos en situación y que sepáis lo que eran las teleras, las minas de Río Tinto fueron vendidas en el año 1879, es decir, 9 años antes, a capital inglés. La manera de trabajar de
de esta gente, de los patronos de la minería inglesa, era extraían el mineral y una vez que lo extraían el mineral, lo dejaban encima de unas hojas secas a las que prendían fuego y los dejaban durante meses arder. Bien, esto producía un montón de humos, de dióxido de azufre sobre todo, y demás humos que contaminaban a lo que eran todos los pueblos de alrededor, ¿no? Bien, muchos municipios prohibieron esto. ¿Por qué? Porque esto dañaba tanto a la agricultura que se perdían un montón de productos y un montón de labores agrícolas que quedaban reducidas y no se podían hacer, y perjudicaba también la salud de todos, no solamente de los obreros, ¿no?, sino de los propios hacendados o de los propios burgueses. ¿Qué pasa? Muchos ayuntamientos de la zona prohibieron el uso de las celeras, pero no el de Río Tinto, cuyo ayuntamiento está muy vinculado a la minería inglesa. De hecho, el alcalde de Río Tinto era capataz de una explotación minera inglesa allí en Río Tinto, ¿no? Bien, ¿qué pasó? En Río Tinto se empezaron a organizar tanto terratenientes, agricultores como vecinos del propio pueblo para intentar parar las celeras, para intentar que las prohibieran, ¿no?, como se había hecho en otros municipios, otros ayuntamientos. No, el ayuntamiento, como os dije, no estaba por la labor. Entonces, bueno, los vecinos y los agricultores empezaron a movilizar, ¿no? Fue fácil para ellos ponerse de acuerdo con los propios mineros y los propios trabajadores de las minas de Río Tinto, que dada las condiciones míseras de salarios que tenían y las jornadas laborales que eran enormes y el trabajo que era enormemente duro, estaban también contra la empresa, ¿no? Bien, todo esto llevó a que el día 4 de febrero se produjera una gran manifestación delante del ayuntamiento de Río Tinto. Una gran concentración, porque realmente fueron dos manifestaciones. Una que venía de todos los pueblos de alrededor, que llevaban agricultores, llevaban propietarios de fincas, estaba, digamos, todo el pueblo, e incluso alcaldes y concejales de otros pueblos, y por otro lado los mineros, ¿no?, que iban encabezados por una anarquista, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, que era una anarquista que había nacido en Cuba en 1855 y había venido para aquí, digamos, exiliado, porque allí había estado en la cárcel por mantener protestas obreras, y al llegar aquí pues se encabezó un poco lo que fue el movimiento obrero de los trabajadores de Río Tinto, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Se produjeron la llegada de las dos manifestaciones, tanto la de agricultores como la de mineros, en la plaza del ayuntamiento de Río Tinto, ¿no? Los agricultores venían acompañados de una banda de música y bueno, se juntaron allí miles y miles de personas. El ayuntamiento, claro, tuvo miedo a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces se reunió de urgencia con la cabeza del alcalde y estaban ya valorando prohibir las celeras como se habían hecho en los demás municipios, para intentar frenar un poco lo que podía ser una revuelta, ¿no? Pero ¿qué pasó? Por la tarde, a primera hora de la tarde, aparece en la localidad de Río Tinto el gobernador civil de Huelva, acompañado de 2 batallones del ejército. El gobernador sube al ayuntamiento y critica fuertemente, y tiene una bronca bastante gorda con el alcalde por la decisión que iban a tomar el ayuntamiento de prohibir las celeras, ¿no? Pero no dio tiempo ni a que la discusión fuese más. Porque sin saber quién dio la orden ni quién no la dio, los soldados, desplazados allá a la ciudad, a Río Tinto, la emprendieron a tiros con todos los manifestantes que había allí. Murieron niños, murieron mujeres, murieron hombres, murieron ancianos, murieron hasta terratenientes. Los muertos se contaban por centenares y las escenas fueron dantescas. Eso es un poco lo que pasó aquel 4 de febrero negro para los habitantes de Río Tinto y los alrededores. La Ley del Trabajo de 1878 no marcaba límites de horarios a los trabajadores adultos,
pudiendo trabajar 14, 15, 16 hasta 18 horas al día. Si lo marcaba, no obstante, para los niños, pues a los menores de 13 años no podían trabajar más de 5 horas al día y estaba totalmente prohibido el trabajo para los menores de 10. Pero como siempre, los patronos y las empresas se pasaban estos por el arco del triunfo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los cobradores de los trenes que iban de Sants a Barcelona. Allí los encargados de cobrar a los pasajeros los billetes eran niños de 9, 10 y 11 años. Estos niños trabajaban la escandalosa cifra de 18 horas al día, pues entraban a las 5 menos cuarto de la mañana, que era cuando empezaban a funcionar los tranvías, y acababan su jornada a las 11 de la noche, que era cuando acababa el funcionamiento del tranvía. Cobraban 4 reales al día, que era totalmente una miseria. Y aparte de esto, otro problema que tenían era de que si algún viajero no pagaba o pagaba con una moneda falsa, ese dinero lo tenían que restituir los niños. Por lo cual, aparte de descansar 4 horas y media al día, que eran las horas que tenían para dormir, porque las demás horas se las pasaban trabajando, sus salarios eran de miseria y hasta había momentos en que llegaban a deberle dinero ellos a los patronos. Es solamente un ejemplo de lo que fue la explotación infantil durante esos años en el Estado español. Bueno, como veis el formato del vídeo, si habéis visto ya algo, me imagino que no saltaríais hasta aquí, que empezaríais por el principio, como es lógico. Ha cambiado bastante, ¿no? Este apartado de huelgas en los vídeos anteriores, pues ponía pues el rótulo de huelgas y luego una sucesión de fotografías, ¿no? Mientras narraba en voz en off lo de las huelgas. A partir de ahora vamos a cambiarlo, vamos a hacer de esta manera, a ver si queda mejor, si queda más ameno, más entretenido y mejor para ver o queda peor, ¿no? Lo iremos viendo por el camino porque, como os dije, ya en el primer vídeo, en el segundo, no sé en cuál de ellos, si por el primero o en el segundo, yo soy totalmente novato en esto, estoy aprendiendo y lo hago simplemente por intentar llevar información de la que dispongo al mayor número de gente posible, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el apartado de las huelgas, que va a ser corto, porque este año de 1888 no va a ser solamente este vídeo, vamos a dedicar más vídeos a este año. Vamos a hablar de las huelgas, a hacer un listado, una numeración de algunas de las huelgas y manifestaciones obreras que se produjeron durante 1888. Por ejemplo, se produjo la huelga de canteros en Barcelona. En Barcelona hubo varias huelgas, aparte de esta de canteros, hubo una de zapateros, hubo una de banistas. En Zaragoza hubo una gran manifestación de obreros en paro. Obreros que estaban sin trabajo, solicitando trabajo. En Oviedo, los trabajadores de la fábrica de armas de La Vega hicieron una manifestación que fue muy concurrida porque su trabajo se estaba reduciendo. Cada vez tenían menos pedidos, hacían menos trabajo y tenían mucho miedo a los despidos. Se produjo una huelga de hiladores en San Hipólito de Vallegrá, en Cataluña. En San Fernando, en Cádiz, hubo una huelga de los tripulantes de barcos de la sal, porque ellos querían gestionarse sus propios turnos y sus propios horarios de turnos, trabajaban las 24 horas, pero gestionar sus horarios de turnos para dar trabajo a más trabajadores, ¿no? Digamos, para tener más mano de obra y así que el trabajo fuera más repartido, cosa que desde luego los patronos, como hacían siempre, pues se negaron, ¿no? En Córdoba se produjo una huelga de mozos de estación, de costureras en Logroño. En Bilbao, los obreros de una fundación trabajaban 12 horas al día. Se pusieron en huelga para bajar la jornada a 9 horas y lo consiguieron. También en Bilbao hubo una huelga de canteros. Y cuando se estaba construyendo un banco en Madrid, no recuerdo el banco que era ahora mismo, pero se estaba haciendo una sucursal bancaria bastante potente en Madrid, los obreros de la construcción que estaban construyéndola se pusieron en huelga porque les adeudaban 3 meses.
Hasta ahí, como veis, ha sido muy corto, muy pequeño, y seguiremos informándoos y diciéndoos cosas de los conflictos, huelgas y manifestaciones durante este año en el siguiente vídeo. A primeros del mes de octubre de 1888, los trabajadores de los hornos de las panaderías de Cádiz deciden ir a la huelga. Sus peticiones eran un aumento de 5 reales diarios en el jornal y 1 kilo de pan que pedían a las empresas de la panadería para paliar su hambre. Bien, la respuesta de los patronos de las panaderías fue la siguiente, fue desestimar las peticiones de los obreros y despedir a 5 trabajadores de una importante panadería de la ciudad. El gobierno, como siempre, se puso al lado de los patronos, enviando soldados y asilados del hospicio de Cádiz a realizar el trabajo que estaban haciendo los trabajadores. Pero estos no decayeron en su postura y consiguieron que en la ciudad de Cádiz, a través de los piquetes, consiguiera desabastecerla de pan, por lo que muchas de las panaderías y de los empresarios panaderos tuvieron que claudicar y aceptar las condiciones que pedían los obreros de los hornos. Al final la huelga se resolvió y los panaderos volvieron a trabajar y consiguieron esa subida de los 5 reales y el kilo de pan. Bueno, pues hasta aquí lo que es esta primera parte de las 2 o 3, todavía no lo sé muy bien, referidas al año 1888. Espero que este vídeo se os haya hecho más ameno que por los anteriores. Más corto, más entretenido y más ameno. No obstante, espero vuestras críticas y vuestros comentarios. Como os dije al principio, me gustaría que os suscribierais al canal de YouTube de vídeos y que visitéis el blog de la prensa obrera en el estado.blogspot.com, donde podéis sacar información de miles de periódicos que os pueden llevar año a año a conocer más el movimiento obrero en el Estado. Os espero el próximo día. Venga, cuidaros.